Tengan ustedes muy buenas tardes a todos y todas. Damos inicio hoy, 11 de marzo del año 2023, al segundo ciclo de conferencias sobre filosofía antigua. Tema central de este ciclo, trascendencia y vida. A continuación, tendremos la presentación del filósofo Iván Brunet Cubillo y del teólogo Leonel Bacheli. Cabe recordar que este ciclo de conferencias se va a dar el segundo sábado de cada mes, por lo que están todos cordialmente invitados. Profesor Brunet, te entrego la palabra. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muy buenas tardes. Siguiendo con el ciclo de filosofía antigua y siguiendo con la temática que había trazado, ¿no es cierto?, en las charlas anteriores, hoy día voy a hablar, exponer un poco lo que es el mito de Orfeo y las consecuencias que este mito ha tenido para el pensamiento filosófico, principalmente, ¿no es cierto?, en Pitágoras, en Empédocles, en Platón, bueno, y todo lo que viene después, el neopitagorismo, el helenismo, y que continúa esto recapturado ya al principio de los tiempos modernos, con las traducciones que hace Marcelo Ficino, ¿no es cierto?, de las obras de Platón y de Plotino. ¿Ya? Hay toda una línea, ¿no es cierto?, filosófica que comienza en el siglo VI antes de Cristo y que comienza, diría yo, a partir de un mito. Ya habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, cuando analizamos una obra de Peter Kingsley, cómo lo que, según nosotros, es la religión, está muy implicado en el pensamiento filosófico antiguo. Cabe decir, ¿no es cierto?, que no existía la palabra religión en el idioma griego, ¿ya? Tal como la entendemos nosotros, de religare, ¿no es cierto?, de volver a unir el alma con lo divino. Los griegos más bien hablaban de tradición, ¿ya? Y en esa tradición estaban mezclados, ¿no es cierto?, la poesía, lo ritual y también el pensamiento filosófico como lo entendemos actualmente. Bueno, dicho esto, habría que decir que vamos a ocupar la palabra religión para referirnos a esa tradición griega para que la podamos entender mejor dentro de nuestro paradigma de pensamiento moderno y contemporáneo. Los griegos tenían una religión que era la religión oficial, ¿ya? Que era la religión cívica, la religión de las ciudades, que era la religión olímpica. En breve, ¿no es cierto?, la religión olímpica consistía en un politeísmo antropomórfico, ¿ya? Muchos dioses con forma humana. Y a diferencia, ¿no es cierto?, de los humanos, estos dioses eran inmortales, vivían felices, supuestamente, y permanecían siempre jóvenes, ¿ya? No estaban sujetos a la corrupción del paso del tiempo. En cambio, los humanos, si bien teníamos la misma forma de los dioses, la forma física de los dioses, estábamos sujetos a la corrupción del tiempo, vivíamos la incertidumbre y la inquietud ante la perspectiva de la muerte siempre presente, y, ¿no es cierto?, estábamos sujetos también a las infelicidades que nos acarrean los avatares de la vida humana. Bueno, esta religión tradicional, esta religión cívica, esta religión olímpica, servía, ¿no es cierto?, para definir los ciclos de la naturaleza, las estaciones del año, y también, ¿no es cierto?, los hitos de la vida, ¿no es cierto?, el paso de la infancia a la juventud, a la vida adulta, a la senectud y posteriormente a la muerte. Y todo, ¿no es cierto?, estaba regido por ritos. De alguna manera,
las normas, perdón, los valores y las creencias que establecía la religión olímpica ordenaban la vida cívica y ordenaban nuestra propia existencia. Bueno, dentro, ¿no es cierto?, de esta religión ya olímpica, surgieron algunas sectas, por así decirlo, ¿no es cierto?, las cuales tenían un carácter mistérico. La palabra misterio viene del griego mistas o mistes, que significa iniciado, ¿ya? O sea, no estaban al margen de la religión cívica oficial, ¿ya? Sino que formaban distintos aspectos. Como dice el profesor Alberto Bernabé, en quien me baso mucho para esta exposición, eh, no como los tiempos modernos que uno ahora no puede decir, pucha, yo soy católico y soy budista, ¿ya? Sino que está todo más delimitado. En ese tiempo sí se podía pertenecer, ¿no es cierto?, a una secta mistérica y sin ningún problema también hacer los ritos de la religión oficial de la ciudad. Dentro de estos grupos religiosos o de estas sectas mistéricas o iniciáticas, hay una en particular que tuvo mucha influencia en la filosofía. Me refiero, ¿no es cierto?, a lo que se ha denominado el orfismo. Bueno, la palabra orfismo, como todos los ismos, ¿ya?, es una palabra moderna. Los griegos no hablaban del orfismo, sino que ta órfica, ¿no es cierto?, las cosas de Orfeo, ¿ya? Y en las cosas de Orfeo consistía en la lectura de ciertos textos que se atribuían a la autoría de este personaje mítico, Orfeo, y a ciertos ritos asociados y a ciertas prácticas iniciáticas, ¿no es cierto?, que estaban contempladas dentro de las costumbres o de los hábitos de ese grupo. Eh, ¿Quién fue propiamente tal Orfeo? Orfeo, ¿no es cierto?, no aparece ni en Hesíodo ni en Homero. De Orfeo se comienza a escribir propiamente tal, ¿no es cierto?, en el siglo III o IV antes de Cristo, pero hay testimonios, hay fragmentos y también hay arte eh, que lo asocia a Creta y a Tracia, sectores que estaban muy alejados entre sí, pero dentro del siglo XIII o XII antes de Cristo, ¿ya? Eh, este Orfeo, hay distintas historias acerca de su origen. Eh, una historia dice, siempre la madre es Calíope, ¿ya? Una de las musas principales, si no la principal, Calíope. Eh, y como padre figuran o bien Agreo, rey de Tracia, o también Apolo, ¿ya? Y Apolo, ¿no es cierto?, al cual se representa con una lira, le habría regalado una lira también a su hijo Orfeo. Característica fundamental de Orfeo era, ¿no es cierto?, su voz y su talento musical. Dicen los distintos mitos que cuando Orfeo hacía música, y en ese tiempo música y poesía es lo mismo, bueno, la lira, de ahí viene la palabra lírica, ¿no es cierto? Música y poesía están muy asociados y en un principio son la misma cosa. ¿Ah? La poesía se cantaba. Eh, Tal como los textos religiosos, ¿no es cierto?, el Corán o la Biblia antigua, ¿no es cierto?, se cantaban, ¿ya? Aquí la poesía también, ¿no es cierto?, es algo que se canta, es un texto que se canta. Entonces el cantar y la música que hacía Orfeo conmovían a los dioses, conmovían a la naturaleza, conmovían hasta las piedras, hasta los ríos dejaban de fluir cuando él hacía su música y manejaba muy bien las emociones del mundo, de la naturaleza, del cosmos y del ser humano.
O sea, la música de Orfeo nos podía provocar una gran alegría, o la música de Orfeo nos podía provocar una gran melancolía, ¿ya? Bueno, Orfeo, ¿no es cierto?, le gustaba pasear por los campos, tocando su música, los árboles, ¿no es cierto?, se inclinaban para escucharlo, todo se conmovía, y en una de sus andanzas ve, ¿no es cierto?, a una ninfa, a uno de estos espíritus de la naturaleza, encarnado en una mujer preciosa llamada Eurídice. Y Orfeo se enamora perdidamente de Eurídice. Y Eurídice también se enamora perdidamente de Orfeo. Y entre ellos, al juntarse sus cuerpos, se genera un amor, pero eh, sumamente ardoroso, pero a la vez puro, limpio, intenso, infinito, ¿ya? Con el signo del amor eterno. Así que Orfeo estaba feliz con su amor Eurídice, y Eurídice a su vez, ¿no es cierto?, feliz con el amor de Orfeo, ¿ya? Este hijo de un dios y de una musa, ¿ya? Eh, Hay dos mitos antagónicos al respecto, dos textos antagónicos. Uno que dice que había un personaje que deseaba mucho Eurídice, y al ver que Eurídice, ¿no es cierto?, estaba tan enamorada de Orfeo, no soportaba eso y prefería verla muerta a verla en brazos de otro amante. Y hay otra leyenda que no menciona a este personaje, pero en ambas tradiciones, ¿no es cierto?, Eurídice, en un momento que está sola, pisa una serpiente en el campo y muere por la mordedura de la serpiente, ¿ya? Bueno, el símbolo de la serpiente es un símbolo universal, está, ¿no es cierto?, desde los aztecas a los chinos, en muchas partes del mundo, entre los mapuches también, ¿no es cierto? Es un símbolo universal y tiene una simbología más o menos parecida, ¿ya? De sabiduría, ¿ya? Como en el paraíso, y también, ¿no es cierto?, de medicina, ¿ya? Recordando un poco, ¿no es cierto?, cuando hicimos, un pequeño paréntesis, cuando vimos el tema de Los oscuros lugares del saber de Peter Kingsley, ¿no es cierto?, la sabiduría, y la medicina y el chamanismo eran cosas que estaban sumamente unidos, ¿ya? Y la serpiente está simbolizando un poco eso. Esta serpiente, ¿no es cierto?, mata a Eurídice, y Eurídice obviamente se va al Hades, ¿ya? Al inframundo. Bueno, cuando Orfeo se da cuenta que Eurídice ha muerto por la mordedura de la serpiente, cae, ¿no es cierto?, en una gran desdicha, cae en una gran depresión porque su amor lo había perdido, su amor se había muerto. Y Orfeo decide ir a buscarla al Hades, ¿ya? Así que con su arma, que era la lira, que era su voz, que era su música, que era su poesía, decide bajar al inframundo. Y con su lira va pasando por todos los obstáculos que hay en el inframundo, ¿ya? Se encuentra, ¿no es cierto?, con Caronte, lo seduce con su música, al cancerbero, ese perro de tres cabezas, también lo anonada con su música, todos se conmueven con su música, el río, ¿no es cierto?, el estigio, también, ¿no es cierto?, se calma con la música, y llega incluso donde Perséfone y Hades, y logra conmoverlos con su música y con su poesía y con su canto. Y les pide que por favor le devuelvan a su amor Eurídice. Eh, Así que Hades, conmovido, ¿no es cierto?, por el amor que sentía Orfeo por Eurídice, y el amor que sentía Eurídice por Orfeo, y seducido por la emoción que le provocaba la música,
de Orfeo, le dice, está bien, puedes sacarla del Hades, puedes volverla a la vida, pero te voy a dar una condición, ¿ya? Que que nunca mires para atrás hasta que hayas salido del inframundo. Si tú miras, ella ya no es tuya y ella vuelve, ¿no es cierto?, al Hades, ¿ya? Es un regalo griego, ¿no es cierto? Por ahí leí en no me acuerdo bien dónde, que había un dicho que cuidado con los regalos de los griegos, ¿ya? Porque parece que siempre hay una condición ahí o hay algo que está escondido que puede ser muy peligroso, como el caballo de Troya. Eh, Así que Hades se devuelve del submundo, del inframundo, pero va seguido de la sombra, va seguido de la sombra de Eurídice, y detrás de Eurídice va Hermes, ¿no es cierto?, que era el dios guía de las almas, ¿ya? Eh, y cuando ya está saliendo, y al sentir que hay mucho silencio, que no sentía ni la respiración ni los pasos de Eurídice, Orfeo dudó, se dio vuelta y ¡pum! Hermes se devuelve con Eurídice al inframundo. Eh, Aquí podrían ir como una primera enseñanza del mito relativa al amor, ¿ya? Si tú quieres recuperar a un amor muerto, al momento que lo recuperes, no mires para atrás, no mires el pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el amor vuelve a morir. Eh, Así que Orfeo, ¿no es cierto?, al haber perdido este amor, al haber perdido a Eurídice, cae en una profunda melancolía, ¿ya? Y deja de hacer música y anda muy triste. Sin embargo, ¿no es cierto? Aquí aparecen también distintas versiones, pero todas terminan, ¿no es cierto?, en que las Ménades, ya las seguidoras de Dionisio, lo descuartizan. Hay una versión que dice que porque la rechaza, porque prefiere el amor sexual con otros hombres en vez de con mujeres, a Orfeo. Y hay otra tradición que dice que Orfeo habría dicho que Apolo era un dios superior a Dionisio, ¿ya? Pero como sea, ¿no es cierto?, las Ménades, muy enojadas con Orfeo, lo descuartizan, ¿no es cierto?, y le dejan su cabeza que va por un río y su cabeza ahí comienza a cantar. Y su cabeza habría terminado en la isla de Lesbos, según una tradición, en otra habría terminado en Creta. Y ahí también se reparten distintas lecturas, distintas tradiciones que dicen que habría sido enterrado o que se había transformado en un oráculo, en fin. Bueno, a partir de este mito de Orfeo, aparecen varios personas, ¿no es cierto?, que al escribir le atribuyen sus escritos a Orfeo. Eh, pero ¿qué relevancia filosófica tiene este mito? Una, ¿no es cierto?, que nos está diciendo que hay alguien que bajó al mundo de los muertos, un mundo que está prohibido a los humanos, que vio todo lo que había ahí y que lo pudo ver con pausa y tranquilidad por su verso, por su música, por su poesía, por sus textos y por la voz y todo lo que eso implicaba, ¿ya? Y por lo tanto es una autoridad con respecto a lo que hay en el otro mundo. También está la idea de alguien que baja al mundo de los muertos y vuelve a la vida, ¿no es cierto? Que es como una idea de resurrección. Eh, También está la idea, ¿no es cierto?, del amor eterno y de que el alma pura puede resistir los tormentos que supuestamente hay en el inframundo, en el Hades. Eh, Estas teorías, estas lecturas, fueron formando una secta, un grupo religioso que se le rendía este culto, ¿no es cierto?, a Orfeo, y
este culto, ¿no es cierto?, tendría las siguientes características. Primero, era algo secreto, no clandestino, ¿ya? O sea, cualquiera podía participar, pero con la condición de que lo que sucedía en esos ritos no era algo público, sino que era algo secreto. Otra cosa importante, a diferencia de la religión oficial, a diferencia de la religión cívica, ciudadana, aquí lo más importante ya no es la cosa social, sino que el propio individuo, ¿ya? Comienza, según lo que dice el profesor Alberto Bernabé, el descubrimiento del alma individual, ¿ya? Eh, este descubrimiento del alma individual va asociada también a la idea de justicia. O sea, no es indiferente lo que yo haga conmigo y lo que yo le haga a los demás, ¿ya? Como podía ocurrir, ¿no es cierto?, en los mitos homéricos, donde tanto los buenos, los malos, los justos como los injustos, todos iban después a una tierra de sombras, donde daba lo mismo, ¿ya? Aquí no, ¿no es cierto? La vida que uno lleva, la vida individual, puede tener un premio o un castigo. Eh, este mito órfico también aparece asociado a los misterios de Dionisio, ¿ya? Resumiendo brevemente, ¿no es cierto? Eh, hay un mito de la creación que dice que los primeros dioses fueron Urano eh, y Gea, eh, y Urano, ¿no es cierto?, pasaba teniendo sexo con Gea y teniendo hijos, pero como Urano era inmortal, eh, nadie podía sucederle en el trono, ¿ya? Así que Gea con uno de sus hijos, llamado Crono, ¿no es cierto? Oye, escucha, eh, córtale los miembros viriles a tu papá, cástralo, ¿no es cierto? Y sucédelo tú en el trono, ¿ya? Y Crono, ¿no es cierto?, habría hecho eso, habría exiliado a Urano y él habría tomado el poder como es el segundo dios que aparece, ¿no es cierto?, como más poderoso. Eh, y Crono, ¿no es cierto?, para que ninguno de sus hijos lo sucediera, que seguían teniendo hijos, él los devoraba, ya se los iba comiendo. Pero, ¿no es cierto?, Rea, la esposa de Crono, decide engañarlo porque ya estaba cansada que le mataran a todos sus hijos, y cuando nace Dioniso, ¿no es cierto?, envuelve una piedra en vez de Dioniso y se lo da a comer a Crono. Y Crono se come la piedra pensando que se estaba comiendo a su hijo Dionisio, pero su hijo Dioniso se salva, ¿no es cierto? Esto es conocido como el mito del nacimiento del héroe, ¿no es cierto? El personaje heroico que es condenado a morir al momento de nacer, pero se salva, ¿ya? Moisés, Jesús, Dioniso, Krishna, Edipo, hay una pléyade, ¿no es cierto?, de personajes religiosos y mitológicos que pasan por este trance, que son condenados a morir al momento de nacer, pero sobreviven, ¿ya? Eh, bueno, Dioniso sobrevive y después, ¿no es cierto?, él destrona mediante una lucha, ¿no es cierto?, destrona a Crono, pero en su lugar sucede Zeus, ¿ya? Zeus, ¿no es cierto?, decide dejarle voluntariamente el lugar de máximo dios a Dionisio. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, unos personajes llamados los titanes, ¿no es cierto?, que eran unos seres gigantescos, hijos también de Urano, eh, que enojados por tal sucesión deciden descuartizar a Dionisio, descuartizan a Dionisio, lo cocinan, se lo comen, y se salvó el corazón de Dionisio, ¿ya? Entonces Zeus, enojado con los titanes, los destruye, ¿no es cierto?, y los hace polvo mediante sus rayos, y Dioniso vuelve a renacer, ¿no es cierto?, a través de su corazón, vuelve a renacer en otro dios llamado Sagreo, ¿ah? Dionisio Sagreo. Eh, este mito se relaciona también con el mito órfico, bastante. Existe una relación porque el orfismo, lo que nosotros llamamos orfismo, viene siendo como una sucesión de los misterios de Dionisio, pero suplantando algunas cosas de los misterios de Dionisio que los órficos, ¿no es cierto?, consideraban que
no eran todavía propiamente evolucionadas. Por ejemplo, el comer carne, los ritos sexuales, en fin, ¿ya? Cosas que se evitan en el orfismo. Pero el orfismo recaptura este tema dionisíaco de la reencarnación, ¿ya? De Dionisio, ¿no es cierto?, como un dios que muere y reencarna en Sagreo, eh, y que la humanidad, los seres humanos, nacimos, ¿no es cierto?, hemos nacido de las cenizas o de los restos de los titanes, ¿ya? Entonces, como humanidad, nosotros tendríamos una doble naturaleza, una naturaleza divina que proviene de Zeus, Dionisio, y una naturaleza criminal, una naturaleza maligna, una naturaleza espuria, por decirlo, que vendría de los titanes. Por lo tanto, eh, los ritos órficos implican lo que se llama en griego una catarsis, una purificación, una purga, ¿ya? Botar lo negativo de nuestra naturaleza que estaría representada por los titanes o el titán del cual nosotros estamos hechos, ¿ya? Para rescatar el elemento dionisiaco, el elemento divino. Y Orfeo, ¿no es cierto?, tendría esa misión, enseñarnos los ritos, la poesía y los textos para purificarnos de los elementos titánicos, de los elementos criminales que llevamos, de los cuales hemos heredado como una especie de pecado original, ¿ya? Y rescatar, ¿no es cierto?, y purificar nuestro lado divino. Pero para eso no basta una sola existencia terrenal, sino que son necesarias varias existencias. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestra vida consistiría en purificarnos, en limpiar nuestra alma de los elementos de titán que tenemos y, ¿no es cierto?, eh, elevar o purificar o rescatar al máximo los elementos divinos que tenemos. Pero como no basta una sola vida, tenemos que transitar, transmigrar, o lo que se llama la metempsicosis, ¿no es cierto? El traspaso de las almas por distintos cuerpos a lo largo de varias vidas para ir alcanzando esa purificación. Y aquí encontramos elementos muy afines a lo que es el hinduismo y a lo que es el budismo y a lo que es la idea del karma. ¿Ya? Los griegos no tenían el concepto de karma, sino que tenían el concepto de dike, la justicia. Pero en el fondo es un poco lo mismo, ¿ya? No existe la suerte, no existe la casualidad, sino que existe la ley de causa y efecto para todo, y eso se aplica también para nuestra existencia. O sea, somos lo que somos y estamos donde estamos de acuerdo a la ley de la justicia. ¿Qué dice en el fondo esta ley de la justicia? Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros decimos y todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si nuestras ideas son buenas, nuestras emociones son buenas, nuestras palabras son buenas y nuestras acciones son buenas, las consecuencias van a ser buenas. Por lo tanto, nuestro karma o la justicia va a ser generosa con nosotros. Y al revés, ¿no es cierto? Si nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros dichos y nuestras acciones son malas, son negativas, la justicia o el karma se van a encargar, ¿no es cierto?, de que nosotros vivamos las consecuencias de nuestros actos. Por eso es que los ritos de purificación tienen que ver también con la limpieza de nuestro karma titánico que arrastramos, ¿no es cierto?, desde nuestro origen. Bueno, este mito de Orfeo y el mito de Dionisio eh, tuvieron gran influencia, ¿no es cierto?, en el nacimiento de la filosofía, tuvieron gran influencia entre los pitagóricos, ¿ya? Tuvieron gran influencia en Empédocles, tuvieron gran influencia en Sócrates y tal vez en el más grande de los filósofos que existió, que fue Platón, ¿ya? Entonces,
el mito órfico, el taórfica, las cosas de Orfeo, el mito del nacimiento de la humanidad, ¿no es cierto?, a través del mito de Dionisio, la conjugación entre estas dos corrientes, eh, forma parte del corazón de la filosofía antigua, cuya tradición, ¿no es cierto?, empezaría con Parménides, Pitágoras, ¿no es cierto?, y llegaría, como digo, hasta los tiempos modernos. Así que espero haber sido transparente con la exposición, espero haber sido claro, eh, y, ¿no es cierto?, haber explicado cómo el mito, en este caso, ¿no es cierto?, el mito de Orfeo, eh, tiene un valor fundamental para comprender el desarrollo del concepto de alma y el concepto de inmortalidad que fue desarrollado posteriormente por la filosofía y que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, a mí por lo menos me sigue conmoviendo. Esa ha sido mi exposición, espero no haberme pasado mucho rato y doy muchas gracias por la atención dispensada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Bien, a continuación, siguiendo con este segundo ciclo de conferencias sobre filosofía antigua en el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, le damos la palabra al teólogo Leonard Bachetti Rincón. Profesor. Gracias por la presentación. Continuando en esa línea, presento a continuación esa relación entre fe y razón. Por ello, quiero tomar unas palabras de la carta encíclica Fides et Ratio de su Santidad Juan Pablo II, de feliz memoria. La fe y la razón, Fides et Ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. En ese sentido, la vida del apóstol Pablo representó para las primeras comunidades cristianas de hace 2000 años, compuesta de cristianos hebreos y de cristianos helenistas, un factor determinante para su configuración y su edificación. Recordar que Saulo fue judío de la diáspora, nació en Tarso, para la época capital de la provincia de Cilicia, la cual durante el periodo de los Seleucidas perdió bastante de su carácter oriental, porque muchos griegos se instalaron allí. Además, en ese periodo se fundó la Escuela de Filosofía de Tarso, la cual competía con la de Atenas y la de Alejandría. Tarso fue anexado por Pompeyo a Roma en el año 64 a.C. y posteriormente alcanzaría la categoría de metrópolis, ciudad que empleaba la lengua griego-koiné. Aparte, Saulo estudió en Jerusalén bajo la dirección de Gamaliel, dominando las normas de interpretación farisaicas y la escritura. En conclusión, desde la experiencia de su conversión en el camino de Damasco, año 30 del siglo I, la capacidad especulativa y analógica de Pablo, propias de la inteligencia humana, le permitió establecer un saber sistemático sobre la revelación de Dios como acto por el que se manifiesta a sí mismo como palabra viva y como amor trascendente e infinito. Al respecto, aunque Pablo de Tarso no conoció a Jesús de Nazaret según la carne, con los criterios externos
conformado por los rasgos y detalles de su comportamiento, lo conoció en lo sustancial, en su verdad, con el corazón. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que después del exilio ocasionado por el imperio asirio en el 722 y el imperio babilónico en el 597 a.C., conllevó a que el número de judíos desterrados de la tierra de Israel fuera mayor que el que habitaba en Jerusalén. Por ello, comunidades establecidas en Asia Menor, Macedonia y Grecia, a las cuales visitó Pablo, permitieron que el anuncio del Evangelio conformara una integralidad con los contextos de la cultura helénica, la cultura judía y la estructura jurídica y social del Imperio Romano. En consecuencia, las formas estilísticas de las epístolas paulinas dan cuenta del lenguaje transformador que permitió la elaboración del intellectus fidei, reconociendo que la filosofía tiene su puesto en orden de la razón natural, mientras que la fe, iluminada y guiada por el Espíritu, reconoce en el mensaje de la salvación la plenitud de gracia y de verdad. La confesión de Pablo de Tarso estará cimentada sobre la concepción de que la revelación se realiza por la palabra de Dios y tiene su culmen en el misterio pascual de Cristo. Ahora bien, otro ejemplo de la literatura judeo-helenística a considerar lo encontramos en los judíos de Alejandría, quienes habían olvidado en gran parte el hebreo. De ahí que en años posteriores se realizara la traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego, conocida como la versión de los 70. Ptolomeo II, Filadelfo, hizo venir a Jerusalén a 72 eruditos, designados por el sumo sacerdote Eleazar, que llevaron a cabo la traducción en 72 días. Retomando el tiempo que San Pablo realizó su acción misionera, es muy importante señalar lo siguiente. La filosofía estoica era dominante e influyó de manera marginal el cristianismo. Filósofos como Séneca, Musonio y Epicteto desarrollaron valores de humanidad y sabiduría, acogidos por las primeras comunidades cristianas. Aspecto que podemos evidenciar en la doctrina del universo, entendido como un gran cuerpo armonioso que permite reconocer la igualdad entre todos los hombres sin distinciones sociales, concepción estrictamente humanista propia de la sabiduría filosófica, que de manera indirecta Pablo recomienda en su carta a los filipenses. Abro comillas, escribe Pablo: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo esto tenedlo en cuenta. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Otro análisis que podemos realizar es en el discurso que Pablo dirigió en Atenas, conversación que se extendió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Esto constatados en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 18, a quienes les argumentaba que Dios no habita en santuarios fabricados por manos humanas, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Eco de la concepción de Dios más allá de términos antropomorfos, como Séneca, quien enseñaba que Dios está cerca de ti, está contigo,
está dentro de ti. Elementos compartidos y originales respecto al ambiente permitieron a Pablo de Tarso desarrollar su corpus doctrinal sobre quién es Cristo y el camino para una vida recta, una búsqueda de una verdad más auténtica sobre Dios, sintonizado con la sensibilidad religiosa y el trasfondo cultural de su tiempo. Muchos ven en la obra y vida de Filón una figura grandiosa de la historia de la filosofía. Por ello me permito hablar un poco al respecto, donde su pensamiento tiene como centro la doctrina platónica, con ciertos elementos estoicos, aunque otros lo califican de pitagórico, y algunos historiadores dicen que perteneció a alguna escuela ecléctica, que florecieron desde la época estoica hasta la suya. Su obra se caracterizó por el uso de varios géneros de la literatura griega, como es el diálogo y el tratado filosófico. También hizo comentarios al Pentateuco por el método de la explicación alegórica, aprendida de los estoicos. El Corpus Filonio fue dirigido a los judíos y a los gentiles, de los que sobresalen de Querubín, de Gigantibus, Deus Immutabilis Sit, de agricultura, de fuga et invenzione y de somnis. Recordar que somnium y somni son palabras latinas que traducidas al castellano significan sueño o visión. Tratado que, a pesar de ser judío, fue considerado por los padres de la Iglesia, al tenerlo como autor cristiano, puesto que parece ser que hacían, cuando hablaron de este tratado, lo confundían con un Filón Biblos. Entonces decían que su autor era cristiano. Esas alegorías judías que desarrolló Filón tuvo sus comienzos con el filósofo peripatético de Alejandría, Aristóbulo, quien vivió a mediados del siglo II antes de Cristo. Su contemporáneo Artapano, quien pone en relación la historia bíblica de los patriarcas con la mitología o la historia legendaria griega, identificando a los personajes por medio de la etimología. Filón, igual que Pablo, tenían como tema la desantropomorfización de Dios, aunque para Filón cada versículo de las Escrituras es objeto de interpretación y su literalidad se ha de rechazar siempre que las palabras inspiradas por Dios puedan inducir a admitir algo bajo o indigno. Las leyes, sin embargo, han de observarse literalmente, posición que le llevaba a rechazar las alegorías a la mitología griega, pues consideraba que en ella no existía una verdad que hubiera de ser revelada como sí lo había en las Escrituras. Filón es el primero en afirmar el doble contenido de la Biblia. Por un lado, la narración o descripción concreta, y por otro, la significación oculta o alegoría. Para ello, partía de la idea que la verdad es susceptible de una triple aprehensión. Primero, a la luz divina. Segundo, representación literal. Y tercero, representación alegórica, que es más instructiva. Es tan importante la interpretación alegórica para Filón que la asimila con la exégesis. Otra cosa que hace es entremezclar los mitos clásicos con el texto bíblico, creando así una especie de teología sincrética. Ejemplo, identifica a Zeus con Dios,
los ángeles que cantan himnos de alabanza con las musas, los gigantes del Génesis con los de Hesíodo. Es decir, Filón coge el texto y lo expone con un sentido filosófico y procede después a ilustrarlo con otro texto en el que considera que se encuentra la misma idea. Pero este segundo texto contiene generalmente otra palabra que lleva a otra idea demasiado hermosa como para pasarla de largo. Exégesis fundamentalmente teleológica, explicando una frase o verso, pero con la vista puesta en el texto que sigue. Su núcleo son los personajes o temas bíblicos, donde recoge la historia de la acción divina y la respuesta humana, una preocupación por el tiempo en cuestión, de movimiento, desarrollo e historia. Ese continuo movimiento de la filosofía a la escritura, basada en las escrituras reveladas a Moisés, ideales griegos adaptados a la comprensión de las escrituras. En otras palabras, el estudio de las escrituras es la verdadera filosofía y la alegoría es el vehículo indispensable. La cuestión va seguida de un esbozo de solución, donde es importante tener en cuenta, primero, la primacía del texto bíblico. Segundo, la escritura críptica de Moisés. Finalmente, deseo retomar Fides et Ratio, proclamar nuevamente la capacidad especulativa que es propia de la inteligencia humana lleva a elaborar a través de la actividad filosófica una forma de pensamiento riguroso y a construir así con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos un saber sistemático. En Dios está el origen de cada cosa. En él se encuentra la plenitud del misterio y esta es su gloria. Al hombre le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad y en esto consiste su grandeza. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por él ya fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. En relación con el resucitado, nuestra razón se abre a la riqueza y a la sabiduría. Totus tus, María. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Leonard, por su presentación. Bueno, antes de pasar al receso, quiero agradecer nuevamente a ambos profesores, al señor Iván Brunet y al señor Leonard. Y a continuación, los dejo invitados para la próxima semana, 18 de marzo, para la presentación del profesor Marcelo Chaparro Beas sobre la ética en Max Scheler. Muchísimas gracias.